presentamos hoy Noti Salud Mental, edición central con Paula Eribe y Silvia Villamizar. Les contaremos sobre los titulares del día de hoy. En primer lugar tenemos el titular de factores de riesgo en salud mental en niños de 5 a 10 años. En segundo lugar tenemos la problemática alerta, la demografía infantil y violencia sexual en Santander. En tercer lugar tenemos los factores protectores en salud mental en niñez. Siguiendo con la programación del día de hoy, encontramos el titular número 4, que es la información importante. Conozca sobre los referentes legales que rigen la salud mental asociados con la niñez. El quinto, que son las cifras significativas sobre el uso de los servicios de salud mental. Por último, tenemos la entrevista exclusiva sobre las intervenciones de atención primaria en salud mental en el mundo con nuestro importante especialista, psicólogo infantil. Muchas gracias. Buenos días, televidentes. Dando inicio con la programación del día de hoy, hablaremos sobre los factores de riesgo en salud mental en niños de 5 a 10 años, pues estos son condiciones, conductas, estilos de vida o situaciones que nos exponen a un mayor riesgo. Encontramos que a nivel local los trastornos depresivos pertenecen a los más comunes e incapacitantes, cuya incidencia sufre un aumento considerable luego de la pubertad. Sin embargo, en la actualidad se ha visto un incremento en la edad infantil, lo que ha motivado un interés creciente en desplegar estrategias que permitan intervenir en estos niños. Para poder llevar a cabo estas estrategias es importante el proceso de investigación, ya que este permite identificar elementos o factores relacionados con la problemática. La depresión infantil es un trastorno que afecta a niños de todas las edades. Puede ser causado por diversos acontecimientos cuyos problemas familiares, relaciones exteriores, actitudes, reacciones adversas como la hiperactividad, aislamiento, inestabilidad emocional. A nivel nacional encontramos que se realizó un estudio de niños no institucionalizados de 7 a 11 años, en el cual se evaluaron los siguientes trastornos: depresión mayor, distemia, ansiedad, déficit de atención e hiperactividad. Como resultado en general, se observa una prevalencia de cualquiera de los trastornos medidos del 3% en los últimos 30 días y del 4.7% en los últimos 12 meses. Son más frecuentes en las mujeres. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es el más frecuente, el 2.3% y el 3.3%. Además, los trastornos de conducta de inicio habitual en la infancia son los más frecuentes en este grupo etario, con prevalencias del 2.5% en los últimos 30 días y el 3.2% en el último año. Por último, a nivel internacional encontramos que por la pandemia del coronavirus que se vivió, el miedo aumentó debido a que no se conocían bien las formas de transmisión, los síntomas eran muy variados y las escuelas permanecieron cerradas por un periodo prolongado. La exposición prolongada a miedo, preocupación, incertidumbre y otros estresores desarrollaron consecuencias a largo plazo para las familias, las comunidades y las personas más vulnerables. Entre los trastornos prevalentes se encontraron depresión baja, autoestima, falta de confianza en sí mismo, inseguridad, llevando así al deterioro de las relaciones sociales, de las dinámicas económicas y la estigmación de las personas que padecieron la enfermedad. Los primeros estudios realizados en China durante la pandemia del COVID-19 señalaban que la pérdida de rutinas y el estrés psicosocial estaban entre los principales factores con impacto psicológico en los niños. Buenos días. Problemática alerta. Demografía infantil en Bucaramanga y violencia sexual en Santander. El análisis situacional de primera infancia incluye información demográfica y aspectos sensibles al desarrollo integral de las niñas y niños en esta etapa. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, para el año 2020 se proyecta que Bucaramanga cuenta con una población de niñas y niños entre 0 a 6 años de 54.300, de los cuales 49% corresponden a niñas y el 51% a niños, representando un 8,81% de total en la población. Que Bucaramanga cuenta con una población de 38.858 niñas y niños
entre 7 a 11 años, de los cuales el 51,1% corresponden a niños y el 49% a niñas, representando un 6,91% del total de la población del municipio. Ahora enfocados en que la violencia sexual infantil irradia temor, rechazo y negación en distintas culturas, se reduce que, sin embargo, esto impide que se represente en la vida de los niños bajo diversas modalidades que lo hacen más complejo y delicado, hasta configurarlo como un delito de carácter mundial. Los estudios de prevalencia realizados en distintas partes del mundo estiman que el 15% de la población habría sufrido de violencia sexual infantil, observando mayor prevalencia en las mujeres. Por otro lado, se sustenta que la prevalencia en un comunicado emitido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBI, donde ratifica que las niñas y los adolescentes son víctimas más frecuentes entre enero y agosto de violencia. Contra las niñas, el abuso sexual con 7.800 casos, es decir, el 85% del total de violencia sexual contra la niñez. Las menores de edad entre los 12 y 17 años son mayores víctimas de abuso sexual. Con el 54% le siguen las niñas de 6 a 12 años, que representan el 32%, y de 0 a 5 años con el 14%. De igual manera, resulta preciso resaltar que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que a nivel nacional se realizaron alrededor de 26.000 exámenes médicos legales sexológicos por abuso sexual a niños y niñas y adolescentes, cual representó el 87,45% del total de violencia sexual. Los siguientes porcentajes por edades se dividieron en la siguiente manera. El 11,20% de las valoraciones practicadas se realizaron a infantes entre 0 y 4 años de edad. El 10,20% de los casos corresponden a niñas de 4 años de edad más o menos, representando casos, pero los datos más alarmantes se presentaron en el grupo etario de 10 a 13 años, debido a que representó el 41,9% del total de valoraciones practicadas en mujeres. El presunto agresor, en el 47,80%, 11.000 casos, fue un familiar que se identifica como principal escenario en la vivienda. En el contexto cultural colombiano y particularmente el santanderiano, sigue siendo una práctica frecuente entre las diversas formas de maltrato infantil que afectan niños y niñas de distintas edades, y se da en cualquier clase social, religión o nivel socioeconómico, sobre todo en sectores con menores niveles educativos. Los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, Florida Blanca, San Juan de Girón y Piedecuesta, junto con Barranca Bermeja, se consideraron como los centros rurales y urbanos con más denuncias relacionados con abuso sexual infantil. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en estos municipios son mayor de población, de concentración en el departamento. Buenos días, televidentes. A continuación les hablaré sobre los factores protectores en salud mental en la niñez. De acuerdo a la revisión de varios estudios de investigación, encontramos que fundamentalmente implementan las estrategias para promover el desarrollo de los factores protectores de salud mental en la niñez. Estos factores llevan a la reducción de la mortalidad y la morbilidad según los distintos trastornos de salud mental. Los principales factores de protección son el buen sentido del humor, buenas habilidades sociales o relaciones de amistad, relaciones estrechas con uno o más miembros de la familia, logros personales valorados socialmente, práctica de algún deporte o actividad física, participación en clubes escolares, sociales o en voluntariados, poseer creencias y prácticas religiosas, espiritualidad o varios valores positivos. Buenos días. A continuación hablaremos sobre la normatividad legal vigente relacionada a la salud mental en los niños de 5 a 10 años. Empezaremos hablando en el ámbito internacional con la Ley 26061 de Argentina, la cual se denomina Protección Integral de los Derechos de los Niños, que se basa en garantizar la protección de los derechos de la salud mental
y al mismo tiempo de su bienestar, no solamente de los niños, sino también de la salud mental a nivel interno, a nivel del país. En segundo lugar, tenemos la Ley 1616 del 21 de enero del 2013, que esa es a nivel nacional, con el objeto de garantizar el ejercicio del pleno derecho a la salud mental de la población colombiana, priorizando a los niños, niñas y adolescentes mediante la protección de la salud y prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada en el ámbito de la salud, pues del Sistema General de Seguridad Social en salud, de conformidad con lo presentado en el artículo 49 de la Constitución Política del 91 y con fundamento en el enfoque promocional de calidad y estrategia y principios de la atención primaria en salud. De igual forma, se establecen los criterios de política para la regulación, implementación y evaluación de la Política Nacional de Salud Mental con base en los enfoques de derechos territoriales y poblacionales por etapa del ciclo vital de vida. También tenemos a nivel local la ordenanza número 031 del 2014, que tiene como objeto general garantizar y sensibilizar a los entes territoriales del Departamento de Santander, así como a las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las diferentes instituciones públicas y privadas al ejercicio pleno del derecho a la salud mental de toda la población santanderiana, teniendo como prioridad a los niños, niñas y adolescentes, mujeres mediante la promoción de salud y prevención del trastorno mental y la violencia, así como la intención integral de la salud mental en el Sistema General de Seguridad Social en salud, teniendo en cuenta un enfoque de derechos. Volviendo al estudio, en Noticias Culturales hablaremos sobre ciertos aspectos que han marcado la salud mental de los niños de 5 a 10 años. El Ministerio de Salud postuló unas estrategias con un enfoque intercultural para la promoción de la salud mental en la población indígena, las cuales tienen como propósito favorecer a los procesos de autonomía de las diferentes organizaciones y diferentes grupos de los pueblos indígenas, fortaleciendo los procesos de construcción de sentido y significativo de las comunidades, generando recursos protectores a nivel familiar entre las comunidades de los pueblos indígenas, brindando el cuidado oportuno en la salud mental de los pueblos indígenas. Estas estrategias van enfocadas hacia lo comunitario, ya que con esto se busca cómo se pueden ejecutar de acuerdo a los recursos concentrados con las comunidades. Ahora, a nivel internacional, según la Organización Panamericana de la Salud, encabezó un equipo de proyecto que contó con socios de Canadá y Chile, junto con el grupo indígena chileno y canadiense, además de las autoridades de la salud. Asimismo, participaron otros países de las Américas como Argentina y Brasil, debido a su interés común por la salud mental de estos pueblos indígenas. La finalidad de este proyecto colaborativo sobre la salud mental fue facilitar el intercambio de conocimientos entre diferentes países de las Américas sobre las prácticas de la salud mental en las poblaciones indígenas a través de la Organización Mundial de la Salud. Primero, fomenta aún más y establece un intercambio de experiencias en el campo de la salud mental entre los países participantes, así como también documenta y presenta, también comparte las experiencias innovadoras relacionadas con la promoción de la salud, entre otras, la prevención del suicidio y las iniciativas con jóvenes en Chile y Canadá. También, más que todo, en los niños de 5 a 10 años. También analiza la posible pertinencia y adaptación de Nunavut, de un instrumento de capacidad estandarizado de la Organización Mundial de la Salud para la integración de la atención de la salud mental en la atención primaria de salud, la guía de la intervención del programa de acción para superar las brechas de salud mental. Muchas gracias, Silvia. Continuando con la programación del día de hoy, encontramos el reportaje especial, Cifras significativas sobre el uso de los servicios de salud mental.
Santander, de acuerdo a un informe del Hospital Psiquiátrico San Camilo, HPSC, revelado en el primer semestre de este año, indicó que alrededor de 21.000 casos atendidos en áreas como psicología, psiquiatría, neurología, neuropatía y psicología infantil han puesto en alerta a las autoridades de la salud mental del departamento. Sin embargo, a donde más se registran casos es en el área metropolitana de Bucaramanga, con un promedio de 554 personas que han acudido en la búsqueda de ayuda profesional para la atención de situaciones relacionadas con depresión, trastornos psicológicos y o ansiedad. A nivel nacional, en la serie disponible en CISPRO de 2009 a 2017, se encontró que fueron llevados a consulta en los 8 años de la serie 44.900 niños y niñas de 0 a 4 años por riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales. 98.373 personas de 5 a 9 años y 72.588 entre 10 y 14 años. En el año con mayor número de NNA atendidos por esta causa fue en el 2014, en el cual se alcanza el punto máximo de una tendencia al ascenso que venía desde el 2010. Para luego presentarse, comienza un declive en el número de personas que se atienden por estas causas. En el 2017 se volvió a subir la demanda por estos trastornos de salud mental. Los niños de 5 a 9 años fueron los que más asistieron a la consulta. Para finalizar con este reportaje especial, encontramos que a nivel internacional, que según un estudio publicado en la revista Pediatrics, se obtuvieron datos de hospitales de Illinois para analizar el número de niños de 5 y 19 años que buscaron ayuda en los servicios de urgencias entre enero del 2016 y junio del 2021 por haber pensado en el suicidio. Durante este tiempo hubo 81.051 visitas a los servicios de urgencias por parte de jóvenes que habían tenido presentimientos y pensamientos suicidas y que necesitaban ayuda. Se estima que una cuarta parte de esas visitas se terminó en estancias completamente hospitalarias. De forma paralela, el estudio descubrió que este tipo de visitas aumentaron un 59% de curso entre el 2016 y el 2017 al 2019 y al 2021. Las hospitalizaciones aumentaron un 57% entre otoño del 2019 y otoño del 2020. Y lo que es peor aún, las tasas de muerte por suicidio entre los niños han adquirido el más de un 50% en las últimas 2 décadas. Continuando con la nota local, durante el periodo del 2016 hasta la semana 33 del año 2018, en Santander se reportaron 1.824 casos de violencia sexual, siendo las niñas de 5 años en adelante el grupo más afectado con un 86%. Los departamentos con mayor número de casos son Bucaramanga con un 30%, Barrancabermeja con un 12%, Florida Blanca 11%, Girón 10% y Piedecuesta con un 8%. En este periodo, el año con mayor registro de casos de violencia sexual en niñas y niños de 11 años fue en el 2017, 147 y 41 respectivamente. Gracias. Según la Organización Mundial de la Salud, se presentaron desde el 2010 hasta el 2019, se vieron 399 casos anuales de suicidios de niños desde los 5 años. Los principales factores de riesgo a fin de esta situación se relacionan a los trastornos mentales: maltrato, violencia sexual. El 65% de los hombres se suicidaron. En el lapso de esos niños y mujeres fueron un 35%. En los lugares que más se encontró la tasa de suicidio más alta fue en Putumayo, Risaralda, Arauca, Quindío y Cauca. De acuerdo con la Universidad Nacional de Colombia, la sede Amazonía y el Observatorio de Bienestar de la Niñez indican que los factores de suicidio indígena son elevados. Ya de ahí se provoca una crisis de identidad, esta como producto de un choque natural Bienestar Familiar 2019. De acuerdo a la nota internacional, cada persona debe tener un principio ético. Este se trata de una regla que sirve como guía para definir la conducta. La Plataforma de Infancia de España define los siguientes. Primero, el principio del interés superior del niño. Segundo, principio de autonomía. Tercero, principio de buen gobierno. Cuarto, principio de legalidad.
Quinto, principio de participación infantil, principio de equidad, principio de transparencia y por último, principio de colaboración y compromiso. Gracias. Buenos días, nuestro invitado social Andrés. Es un placer para nosotros tenerlo aquí presente en las noticias del día de hoy. Buenos días, Paula. Para mí es un placer estar en este espacio y poder compartir con ustedes acerca de las intervenciones primarias de salud mental en los niños, teniendo en cuenta de que son un tema muy importante para todos nosotros. Es claro que los niños son un tema muy importante para todos nosotros. Para comenzar, ¿podrías contarnos qué es la atención primaria en salud y cuál es su enfoque? Bueno, el término atención primaria en salud ha sido un tema muy discutido a lo largo de los años, teniendo en cuenta que aparece por primera vez desde 1978 y pues a lo largo del tiempo hemos visto diferentes profesionales en el área de la salud que han dado sus opiniones acerca de él. Pero para poder llegar a generalizar y tener un mejor concepto, pues la Organización Mundial de la Salud, en compañía con la UNICEF, han generado un enfoque específico de lo que viene a ser la atención primaria en salud, lo cual viene a ser que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención primaria en las necesidades de la gente tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo, que va desde la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades hasta el tratamiento y la rehabilitación, y los cuidados paliativos y tan próximo como sea posible del entorno cotidiano de las personas. Entonces, en el cual ya podemos ver que se generaliza y se puede abarcar con mayor especificidad ciertos temas para poder brindar un mejor servicio de atención primaria a los niños. Ok, ahora que sabemos esta información, ¿podrías decirnos qué intervenciones de atención primaria en salud mental podemos encontrar a nivel nacional e internacional? Ya que es un tema muy importante el cual abarcar. Ok, claro que sí. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos la Ley 1122 del 2007 y el Decreto 3039 del 2006, en el cual se hace necesaria la construcción de un modelo de gestión del componente de salud mental en el marco de atención primaria en salud, que brinde algunos insumos para que los actores del sistema den respuesta en este tema en particular a la necesidad de fortalecer la gestión pública y orientar los resultados y dar cumplimiento a lo propuesto en las prioridades del Plan Nacional de Atención Pública en Salud. Y al hablar de un modelo de gestión se hace referencia a la integración de las acciones individuales y colectivas orientadas al logro de resultados en salud mental, acorde a las prioridades definidas en el Plan Nacional de Salud Pública y con la participación de todos los actores involucrados, en tanto tienen competencias y sus respectivas responsabilidades. Para cumplir esto, se parte de la definición del componente de salud mental en atención primaria en salud, propuesto por el Ministerio de Protección Social. El componente de salud mental y, si es necesario, los productos o servicios diseñados para la atención de los diferentes problemas y sus respectivos trastornos que desencadenan, bien sean agudos y episódicos que así lo requieran, así como para el manejo de los 6 trastornos mentales crónicos, además de la integración a servicios más especializados y otras partes del sistema en cuanto a ello sea necesario. Ahora bien, a nivel internacional se puede encontrar una explicación de lo importante que es abordar la salud mental en atención primaria, ya que se tiene claro que teniendo una buena salud mental se puede llegar a prevenir diferentes trastornos del comportamiento y así evitar conductas asociales, antisociales, evitando casos de violencia. También se busca hacer énfasis en la integridad de los servicios de salud. De alguna u otra forma se recalca la importancia del papel del enfermero en la promoción de la salud, facilitando la continuidad de los cuidados y evitando la perpetuación futura de trastornos sociales graves y a veces irreparables. Los trastornos mentales neurológicos presentan una cifra no muy alta, pero sí representativa, en la cual se determina que el 25.3% y el 33.5% de los casos de los países con más, digámoslo así, casos de trastornos mentales reportados son los de ingresos medios o bajos.
Ok, Andrés, muchas gracias por tu significativa intervención y por acompañarnos en el programa del día de hoy. Estoy segura de que esta información es de gran interés para muchos de nuestros televidentes. En realidad para mí es un placer poder estar acá y de verdad gracias por la oportunidad que nos brinda, pues de todas maneras, como ya se ha dejado claro a lo largo de la nota, es importante la salud mental de los niños, entonces de verdad muchas gracias a ustedes por esta intervención. Esto ha sido todo por hoy. Se trataron buenos temas de gran importancia. Espero les haya sido de muy buena utilidad a todos ustedes televidentes. Espero verlos en una nueva próxima edición en nuestro noticiero